Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esa prédica que edificará tu vida. Hoy quiero tratar un tema, como siempre. Son de esos temas que se enseñan bastante, pero a veces tristemente se enseñan de forma incorrecta y genera ciertos hábitos en las personas que no son agradables para Dios. Como lo dice por ahí la ley colombiana, el desconocimiento de la norma no nos exime de la culpa. A veces el desconocer las escrituras no nos evade nuestra responsabilidad, y lo decía Snyder también en un momento de su devocional. Es deber de nosotros hacer muchas cosas, aparte de la oración, la lectura constante de la palabra, porque es ella la que va a traer vida a nuestro ser, es la que va a tratar con las cosas que no somos capaces de cambiar, es la escritura. Hoy vamos a hablar acerca del amor sacrificial de Cristo. Y sé que en otras ocasiones he tenido la oportunidad de hablar acerca del amor en sí mismo, pero la connotación que tiene hoy es un poco más allá, que nos lleva a ponernos delante de un espejo y mirarnos y confrontarnos y evaluarnos si realmente lo que yo entiendo por amor es lo mismo que Dios establece como amor. Si lo que yo he concebido a lo largo del tiempo que es amor, tiene el mismo significado para Dios. Y hoy no me voy a poner a explicar en el hebreo, en el griego, la palabra amor, qué significa, que si ágape, que si eros, eso lo enseñé hace tiempo atrás. Hoy quiero, antes de enfocarme en las definiciones, quiero enfocarme en lo que va detrás de ello. Y este pasaje es muy conocido y muy mal interpretado. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Quién no lo conoce? Juan 3, 16. ¿Qué dice Juan 3, 16 al 17? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Cuando encontramos esta palabra mundo, hace referencia a las personas, a la gente, no a la tierra como tal, la parte geográfica. No, aquí está hablando de personas. Y dice en la escritura que el amor de Dios fue tan grande, o el amor por las personas de este mundo fue tan grande de parte de Dios, que dio o entregó o envió o sacrificó a su propio Hijo, lo más preciado para Él, para redimir a esa humanidad que es perversa, que es pecadora, que constantemente está ofendiendo al ser más supremo en cuanto existe, por cual consecuencia el castigo también debe ser eterno, porque está atentando contra un ser eterno. Y aún así, en su amor por esa humanidad perdida y descarriada, lo que hace Dios el Padre es entregar lo más precioso de sí mismo, que es el Hijo. Dios mismo es quien se entrega por nosotros. Pero antes de llegar a escudriñar mejor este pasaje, debemos tener un poco de contexto e irnos hacia atrás un par de versículos antes, un par de textos anterior, para darle el verdadero aprecio que tiene Juan 3:16. Y vamos a empezar desde Juan 3, versículo 1. Dice en Juan 3, desde el versículo 1, que había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos, y este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche, y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí,
sabemos que has venido de Dios como quién, como maestro. Mire la categoría que tienen estos doctos de la ley de Jesús. No le dice, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. No, para ellos, ¿quién era? Un maestro enviado por Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. ¿Con quién? Con él. ¿Y qué respondió Jesús? Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo viene con una pregunta y no solo de él. Dice, sabemos, eso podemos intuir que habían más maestros de la ley que estaban intrigados, curiosos por las proezas que hizo Jesús, por las maravillas que hizo Cristo en la época, que se acercaron de noche, no vinieron ni siquiera en día, sino que más bien lo hicieron como a escondidas. ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a tener consecuencias. Y la pregunta que le hace Nicodemo, este maestro, le dice, sabemos que Dios está contigo, tú eres el maestro, sabemos que Dios, ¿por qué? Porque las cosas que haces no se pueden hacer si Dios no está ahí. Porque Dios es el que obra las maravillas. En una ocasión le dijeron, Señor, tú echa a los demonios por Belcebú. Y le dice Jesús, ¿es que acaso una casa puede atacarse a sí misma, puede estar dividida? ¿Qué ganancia tiene que un mismo bando se ataque entre sí mismo? Esto no lo hago yo, esto se hace ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Y estaban blasfemando hacia lo que Dios estaba haciendo y lo estaban criticando porque ellos no entendían lo que estaba pasando. Y tenían ellos que atribuirle algo porque no toleraban a Jesús como el Mesías enviado y no toleraban a Jesús como el Salvador del mundo, sino era un mero maestro para ellos, respaldado por Dios. Pero Jesús les dice lo siguiente, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo evade y le causa una nueva curiosidad a Nicodemo. En el 4, Nicodemo le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, Jesús está hablando con alguien que es docto en la ley y lo está confrontando y él no se está dando cuenta de las intenciones que tiene Jesús en ese momento y por qué utiliza estas palabras. De hecho, lo utiliza de cierto, y ese de cierto te digo, así es. O sea, te lo confirmo y te lo recontraafirmo. Lo que te estoy diciendo es verdad, es una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el que no nace del agua y del Espíritu, pues no ha nacido para Dios. ¿Y qué es nacer del agua? Sabemos que es el bautismo. Y nacer del Espíritu es el sello que provee Dios para nosotros, para, como lo decía el pastor en una de sus enseñanzas, para legitimar que somos posesión de Él. ¿Y en qué momento acontece este nacimiento de Espíritu? ¿En qué momento es que una persona cambia su naturaleza de una persona común y corriente a un hijo de Dios? Es allá donde Jesús se quiere enfocar y le dice lo siguiente, lo que es nacido de carne, ¿qué pasa? Carne es. Él está preguntando, ¿puedo acaso volver a entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Él está viendo algo natural, pero Jesús no se está enfocando en lo natural. Le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice en el 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice el 8, y el viento sopla ¿de dónde? ¿De dónde? Y oyes su sonido, ¿más qué? Ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido
Mire, el nacimiento del Espíritu o el bautismo del Espíritu, uno no sabe cuándo sucede. Hablándolo en términos espirituales, uno no puede decir tal fecha, sacar cálculos, no. Porque el nacimiento de Espíritu es un don que provee Dios para llamar personas a la salvación. Y en ese preciso momento es que Jesús hace la obra en los corazones de las personas. De hecho, si usted se devuelve un capítulo más atrás, viene hablando de que Jesús conoce el corazón de todos. Y había muchos que se maravillaban y dice Jesús que no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él conocía lo que realmente había en dónde, en sus corazones. Hay mucha gente que dice, yo ya nací de nuevo, yo ya soy cristiano, o como decía Snyder, no robo, no asesino, no hurto, no. Pero usted puede dejar de hacer ese tipo de cosas y seguir siendo una persona natural que no ha nacido de Dios, es decir, que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ese es un don o es una gracia o es una misericordia que le pertenece a quién exclusivamente, a Dios, y Él es el que llama. Y uno no se da cuenta. En ese preciso instante estoy hablando. Obviamente uno sabe que uno es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo constantemente nos está dando testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu. Pero en el momento en el que Dios llama a personas al arrepentimiento, vemos que no es por nuestra humanidad o por nuestras herramientas o por nuestra gracia que tengamos al predicar. Ay, es que a mí me gusta cómo predica ese muchacho. Ay, es que a mí me gusta cómo predica ese pastor. Entonces piensan que porque tienen esa gracia para predicar, la gente se va a convertir, y no es así. No es por la gracia que tenga la persona, es por el favor que tiene Dios hacia ellos. Y eso sucede en un momento en el que uno no se da cuenta. Jesús da la orden, pero primeramente hace la obra ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando Lázaro estaba muerto y Jesús le dice, levántate, ¿cómo es que un muerto puede escuchar la voz de alguien? Para que ese muerto escuche la voz de alguien, ¿qué tiene que pasar primero? Que resucite para poder escuchar. Porque un muerto no escucha, no siente, ya, cesó de su vida. Pero eso es en cuestión de segundos, de fracciones de segundo, que el Señor hace la obra de resucitar, es decir, de traer de muerte a vida, y entonces plasma a su Espíritu Santo, plasma su sello. ¿Por qué? Porque es de gracia. De gracia que hicimos nosotros, recibimos y aprendemos a dar ¿de qué? De gracia. Ahora, ¿cómo viene un muerto a la vida en términos espirituales? Cuando oye la palabra ¿de quién? De Jesús, de Dios. Si Lázaro no escucha la orden de que resucite entre los muertos, pues no resucita. Pero ¿qué pasa? Él escuchó la voz de Jesús. Y ese principio aplica para hoy en día, para que una persona se convierta y realmente sea sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se oye la voz de Dios? Exponiéndonos a sus escrituras. No necesitamos que alguien nos dice, así te dice el Señor, ya tenemos la revelación completa. ¿Qué basta? Ser diligentes, ir allá. Es que yo quiero que Dios me hable. Listo, abra su Biblia, empiece a estudiarla. Es que yo la quiero escuchar audible. Bueno, háblela en voz alta y escúchese usted mismo. Nosotros a veces pedimos muchas cosas y no sabemos ni lo que pedimos. Y tenemos las herramientas para oír la voz de Dios. Y ahí es cuando viene el cambio y la transformación. Pero sigamos avanzando. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y qué respondió Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está diciendo, mire, usted tanto tiempo que ha dedicado su vida en tradiciones, en reglas, en normas, en legislaciones, en cuestiones ceremoniales, no has entendido de qué trata el Evangelio. Y viene Jesús ahora a hablarles en el lenguaje de la ley, en el lenguaje del Antiguo Testamento, para revelarles y mostrarles que hasta el momento ellos no habían predicado el Evangelio, sino que ellos se habían adherido a una serie de normas ceremoniales, habían dejado de lado lo que ellos realmente tenían que enseñar.
Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacer esto? Y Jesús le respondió, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y le dice en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creeréis entonces si le dijere las cosas celestiales? Dice el 13, nadie subió al cielo. ¿Quién? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mira lo que le responde ahora, que está el meollo del asunto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en ese momento donde Nicodemo recibe ese baldado de agua fría, porque lo lleva a un acontecimiento que ellos conocían bien. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del pueblo pasando por el desierto y empezaron a murmurar porque ellos querían muchas cosas y Dios siempre proveía y ellos siempre estaban inconformes y murmuraban hacia la obra de Dios y murmuraban hacia lo que estaba haciendo Moisés? Entonces el Señor trae una plaga de serpientes ardientes que les picaran a ellos en el tobillo. ¿Y qué pasaba con esta gente? Empezó a morirse, porque empezaron a renegar hacia la obra de Dios. Tengan en cuenta eso, que eran serpientes ardientes, serpientes venenosas. Y así como una mordedura de una serpiente inyecta el veneno, ¿qué pasa con ese veneno? Ese veneno se empieza a esparcir por todo el cuerpo. Así es como inicia el pecado, quizás con una mordedura pequeñita, algo inofensivo. Pero ¿qué pasa si no se le da el tratamiento necesario? Comienza a consumir el cuerpo de la persona hasta llevarlo ¿a dónde? A la muerte. Pero Jesús escucha, ¿por qué? Porque ellos van al arrepentimiento. Ellos reconocen que la actitud que tenían de renegar contra Dios no era la correcta. Y oran y le piden a Moisés, Moisés, la gente se está muriendo. Moisés, ore, por favor, ayúdanos, pídale a Dios que haga algo. ¿Y sabe qué hace Dios? Les provee una herramienta, un símbolo que ellos entendían porque ya se les había enseñado mucho tiempo atrás con el protoevangelio en Juan 3:15, en Génesis 3:15. Ellos sabían que venía un Salvador. ¿Y sabe qué hace Jesús? Les da un animal impuro, una serpiente de bronce que hace Moisés, la coloca en una asta y ¿qué hace con esa serpiente? La pone en lo más alto. ¿Y qué pasaba con el pueblo, con aquellas personas que eran mordidas por esa serpiente? Miraban ¿a quién? A la serpiente de bronce. Y aunque esta serpiente que los mordía a ellos era una serpiente ardiente por el veneno que tenía, ahora estaban viendo una serpiente ardiente en el sentido de que resplandece porque era de bronce bruñido. Es decir, que ellos fácilmente podían identificar la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, porque imagínense con ese solazo y usted ver algo brillante, se veía el resplandor de aquella serpiente. ¿Qué le está diciendo Jesús acá a Nicodemo? Esas personas que sabían que iban a morir y eran conscientes que les había picado la serpiente, se arrepentían y miraban a la serpiente de bronce. ¿Qué pasaba con ellos? Estos eran sanados. Y ese es el símbolo de la cruz. Mirar ¿a dónde? Arriba. Por eso se coloca en lo alto. La herramienta no estaba entre ellos. La herramienta no era algo natural. La herramienta que Dios estableció para ellos fue un símbolo que fácilmente iban a identificar a lo largo de las generaciones y era reconocer su maldad y mirar a la provisión de Dios, que en este caso era una serpiente. ¿Y por qué una serpiente? Alguien se preguntará, ¿por qué era una serpiente? ¿Por qué no era otro animal? Si para los judíos una serpiente es un animal impuro, por lo mismo, porque Jesús siendo sin pecado, viniendo a este mundo sin pecado, su naturaleza no tiene pecado, se le trata como el más vil de los pecadores.
y se le azota, se le abofetea y se le impone el castigo más severos para la época romana, que era morir en un madero. Y dice la Escritura, maldito todo el que muere, ¿en dónde? En un madero. Es decir, que Jesús se entrega en sacrificio, este es el símbolo, Jesús se entrega a sí mismo sin necesidad alguna a tomar lo que nos corresponde a nosotros por nuestra transgresión, por nuestra maldad, el castigo que deberíamos recibir cada 2 por 3 que fallamos. ¿En dónde recayó? En la persona de Jesús. Y lo que nos está diciendo es que en nuestras fuerzas vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Pero no podemos desviar nuestra mirada de lo más importante. ¿Y quién es el más importante? Aquí Nicodemo recibe el baldado de agua fría porque no había entendido ese símbolo. No había comprendido hasta el momento que Jesús estaba allí en lo más alto. Y no se aferró a su deidad y a su grandeza para decir, no, pues yo qué necesidad tengo de ir por allá. Perdóneme si utilizo un lenguaje popular, pero es para que me entiendan. ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir a salvarnos a un poco de pecadores que nunca nos vamos a arrepentir por mérito propio? Es lo que dice el libro de Romanos, no hay uno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por cuenta propia nadie quiere buscar a Dios. Y usted me pone a escoger entre dormir y levantarme a orar, posiblemente según la naturaleza y el hábito que haya tenido, y si estamos malos vamos a quedar durmiendo. Porque vamos por preferencias naturales, carnales, pero lo de Dios es algo que espiritual. Y eso lo hemos olvidado. Cada vez que fallamos, Dios nos da la oportunidad de ver a la cruz. ¿Vamos a fallar como iglesia? Sí, muchas veces. Y quizás no como lo categorizamos, cosas graves, perversas, pero sí cosas que debemos hacer y omitimos hacerlas. Cosas que como cristianos deberíamos practicar y debería ser un fruto natural sin ningún tipo de esfuerzo, pero aún nos cuesta. ¿Cómo qué? La paciencia, el dominio propio, la templanza y el tema que estamos hablando incluso hoy, el amor. Y creemos tener amor y la verdad es que estamos muy lejos de entender ese significado. ¿Sabe por qué? Porque ya voy para allá, no me quiero adelantar al pasaje. Quiero es que se quede aquí con este símbolo que Jesús entrega a una humanidad que no tiene ningún tipo de remedio. Como la vasija de barro que se echa a perder en las manos del alfarero, ya se echó a perder. Pero Jesús no la desecha, el alfarero no la desecha. ¿Qué hace con ese barro que tiene entre sus manos? Decide hacer algo mejor para su gloria, para su honra. Y así somos muchas veces. Y quizás vamos cogiendo forma y ya sentimos que nos sentimos fuertes en el evangelio y de pronto nos echamos a perder otra vez. Caemos en algo que luchábamos hace tiempo y creíamos que éramos fuertes, y en el momento en que nos descuidamos porque confiamos más en nuestras propias fuerzas, otra vez el barro en las manos del alfarero. Pero Jesús es paciente y es benévolo. Quédense con esto. Jesús es benévolo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es benévolo? ¿Es qué? Bueno, sinónimo, es misericordioso, es bondadoso, sabe administrar su gracia, su perdón, y aunque nosotros somos infieles, Él permanece. Y es aquí en este contexto que le está diciendo Jesús a Nicodemo, exponiéndole el verdadero evangelio que trata no de leyes ceremoniales, no de normativas, no, se trata de qué, de depositar su mirada en la herramienta que estableció Dios para la salvación del mundo. Y entra entonces Jesús a hablar de sí mismo, porque de tal manera, entra el pasaje, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiero decir con esto? El rol de Jesús no es el de un policía que está esperando que alguien se equivoque para castigarlo. Y muchos ven a Dios de esa manera, como un policía que está esperando que yo medio me equivoque para
recibir el garrotazo para que me atrape. Y mucha gente ve a Dios así, como un ser que a la mínima que usted se descuide, viene vara y viene castigo. Ay, esta situación es porque Dios me castiga, porque... Y muchas veces no es así, sencillamente el amor de Dios es correctivo y debe ser así. Pero acá el Señor está diciendo, mire, mi función no es condenar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros ya estamos condenados. Es decir, nosotros no tenemos en nuestras propias manos una manera de acercarnos a Dios. Por eso es que anteriormente dice que para entrar al reino de Dios, ¿qué se necesita? Nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Vamos a Juan 3:16, creyendo. Pero para poder creer es necesario que se nos exponga la palabra de Dios. Y recuerden ese pasaje que cómo oirán si nadie les predica. ¿Y quién les va a predicar si a nadie se envía? Ahora, Jesús lo que está diciendo es, mire, yo vengo a predicarles el evangelio. Yo soy el enviado, el que ustedes estaban esperando. Yo soy el mensajero que ustedes anhelaban por tanto tiempo. Yo soy del que escribieron los antiguos. Yo soy, o sea, yo soy Dios. Ellos lo veían como un mero maestro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Y esto no es universalismo, esto no significa que Dios va a salvar a todas y cada una de las personas, porque Dios amó tanto a la gente del mundo que nadie se va a condenar, ¿no? Eso es universalismo y eso no es bíblico. Eso lo que significa es que Dios le dio la misma oportunidad a toda la humanidad, los puso a todos en el mismo rango y les dio a todos la misma herramienta, que es escuchar la palabra de Dios. Y cuando se escucha la palabra de Dios, entonces Dios establece su espíritu, nos sella, nos hace nacer de nuevo y empezamos nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Mirando la cruz. Y dice el 18, el que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios o el nombre de Jesús, que muchas veces se utiliza en vano, no es una etiqueta, no es una fórmula mágica que cada vez que yo digo por Jesús pido tal cosa, entonces Dios me lo tiene que dar. No, no funciona así. Mucha gente hace uso del nombre de Jesús para hacer tantas locuras y no es así, no es una etiqueta. El nombre del unigénito de Dios es la herramienta de salvación que Dios utilizó. Y dice el 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasa? Los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz porque sus obras son malas. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas, ¿quién? El que practica la verdad, dice el 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, un verdadero creyente, aunque falla, viene a Dios. Busca su presencia. Sabe que le falló, pero tiene la misericordia de ver a Jesús. Pero el que hace lo malo no le importa, sigue haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo. Y él piensa que ningún día lo van a descubrir. Y eso no es así. ¿Qué se puede esconder delante de la mirada de Dios? No hay nada que esconder delante de Dios. ¿O sí, iglesia? ¿Hay algo que hagamos que Dios no esté al tanto? Volvemos a los pasajes anteriores. Dios conoce el corazón de la gente. Aquí podemos decir, wow, qué mensaje me está confrontando. Y aquí somos cristianos fácilmente, pero pasan 5 minutos de la puerta para afuera y volvemos a nuestros viejos hábitos. Eso debería realmente confrontarnos. Dice,
mas el que practica, ¿qué hay que hacer con la verdad? Practicarla, ponerla por obra. No solo decir, ay, yo soy cristiano y qué bonito. No, usted es cristiano, usted tiene unas responsabilidades como creyente. Usted tiene muchas cosas que hacer en el evangelio, tanto personales como colectivas y sociales, hacia su corazón y hacia el corazón de las demás personas. Dios, aunque llama a individuos, los llama para ser parte ¿de qué? De un colectivo llamado iglesia, su pueblo. Allá no existe el llanero solitario en el cielo. Allá usted no se va a hacer en un rincón y va a adorar solito a Dios, como mucha gente dice. No es que yo busco a Dios a mi manera. ¿Usted cree que cuando vaya al cielo usted va a buscar a Dios a su manera? No es que yo me quedo aquí en la casa porque yo aquí oro a mi manera. ¿Para qué congregarse? Yo aquí busco a Dios a mi manera. ¿De verdad esa es la mentalidad de un creyente? ¿De una persona nacida de nueva? No. Una persona nacida de nueva viene ¿a dónde? A la verdad, practica la verdad, se acerca a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras sean expuestas. Y cuando usted es un verdadero creyente, usted va a sentirse fortalecido y va a sentirse orgulloso de que está viviendo bien para Dios. Pero ¿qué pasa si usted está viviendo mal para el Señor? Venimos cabizbajos, sin ánimo, con pereza, con indiferencia, indignos. Eso muestra y refleja. La actitud que a veces tenemos en la congregación refleja lo que vivimos durante la semana. Ojo, no estoy diciendo que cada vez que usted venga cansado está fallando y pecando, no, eso lo conoce usted. Pero en muchas congregaciones pasa eso y la gente se distancia de Dios y se aleja. ¿Por qué? Porque no quiere que les digan cómo vivir. Ay, pero es que si yo me convierto y voy a la iglesia, me toca dejar de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces amaron más que las tinieblas al mundo. Si nosotros vemos el camino de Dios como una serie de normas, nos va a pasar como a Nicodemo, no estamos conociendo el evangelio, porque esto no se trata de normas, se trata de entender qué es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Y como lo dijo Snyder también en su devocional, ¿a qué venimos a este lugar? ¿Qué nos motiva a venir a este lugar? Ver al pastor, ver al hermano, ver a mi amigo, ver a mi primo, ver a mi futura persona, pareja, etcétera. Nuestro centro es venir a escuchar la verdad. ¿Y qué pasa con la verdad? Que en muchas ocasiones nos va a doler, pero es necesario, porque lo dijo la hermana Zoraida, la verdad nos hace libres. No podemos ser esclavos de una mentira. Debemos exponernos, venir a Él. Cada vez que usted viene acá, lo que está haciendo es eso, humillarse delante del Señor y diciendo, Señor, sé que tú conoces mis obras, no tengo nada que esconder, pero Dios en su misericordia es bondadoso. Él viene a sacrificar lo que es Él en esencia. Por eso la palabra de Dios nos dice, no dice, Dios tiene amor. Dice, Dios es amor. ¿Por qué? Porque se sacrifica. El amor no es un sentimiento que nos da aquí en las pancitas y maripositas, ay, tan lindo y tan bonito, ay. A veces pensamos que el amor es eso romántico, ay, sentirse entre las nubes, flotando y no ver los defectos de nadie, ay. ¿Alguna vez ha estado enamorado? ¿Ha sentido esas mariposas? ¿Ha levitado en la nube? Y de repente le pasa lo de la canción, se cayó de la nube que andaba. ¿Sabe por qué? Porque el amor que nosotros a veces concebimos en lo natural es más de esperar lo que los demás pueden hacer por mí que lo que yo puedo hacer por esa persona. Y acá no, en los términos de Dios, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros lo hayamos amado a Él, es que Él se entregó por nosotros. El amor es sacrificial. Es menguar a nosotros mismos, ¿para qué? Para agradar a la otra persona.
Es saber que si yo tengo cosas que debo cambiar y amo a la otra persona, estoy dispuesto a doblar el brazo. Pero aquí pasa esto en lo natural y en los matrimonios, hermanos, díganme la verdad. ¡Ja! Que cambie primero él. Cuando cambie él, cambio yo. Que me demuestre que... A ver si me equivoco o no me equivoco. ¿Por qué? Porque el amor lo concebimos como lo que la otra persona tiene que darme a mí. Y en el Evangelio es lo que yo estoy dispuesta a dar por la otra persona. De eso se trata el amor. No es sentir cositas bonitas, es incluso a veces pasar cosas feas por agradar a esa persona que ama, por su bienestar, por su integridad. Por eso es que yo digo que el amor, como se enseña hoy en las iglesias, deja muchas consecuencias negativas. Y ¿cómo? Se romantiza, ¿sí? Muchas cosas, como por ejemplo la adoración. La adoración pasa de ser algo respetuoso, con conocimiento y entendimiento a la persona de Dios, a un romanticismo excesivo. Y nos sentimos como entre las nubes, ay, y a veces hasta con un doble sentido. Hay canciones que pasan ese límite, que ya se pasan del ósculo santo a un erotismo excesivo, romanticismo excesivo, tristemente. Canciones vacías, huecas, que dicen mucho y a la hora no dicen nada. Por ahí hay una canción que dice, si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre. Ay, eso el poema suena tan bonito. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo pudiera pintar el cielo, pintaría el nombre de Dios. ¿Y qué? ¿Qué hago con el nombre pintado de Dios allá arriba en el cielo? ¿Qué? Poéticamente, ay, nos estremece y lloramos y se nos derraman las lágrimas. Pero no dice nada. Si usted pudiera pintar el cielo, pintaría tu nombre. Es un romanticismo excesivo. Pero el amor de Dios es diferente. Mire cómo es que se demuestra el amor en términos bíblicos. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Romanos 5, capítulo 1 en adelante. Justificados, ¿sí? Pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. ¿Sí está firme, mi hermano? Listo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Aquí hay alguien que se goce en la tribulación? La tribulación es donde sacamos a veces lo peor de nosotros. Renegamos y renegamos y renegamos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahí sacamos. Ahí realmente refleja el amor y el carácter de un verdadero creyente cuando estamos en tribulaciones. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud de los cristianos. Y la paciencia produce prueba. Es decir, mientras pasamos esos momentos de tribulaciones, estamos siendo practicantes de la verdad al ser pacientes. Y siendo pacientes somos probados realmente si hemos nacido de nuevo. Y mientras estamos en ese proceso de tribulación y prueba, se debe generar en nosotros ¿qué? Esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué aprendemos a ser pacientes y a tener esperanza en medio de las tribulaciones? Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en qué?
en nuestros corazones. Y así como Dios es paciente con nosotros, Él espera que nosotros seamos pacientes en las diferentes situaciones de la vida. Entonces imagina que Dios fuera impaciente, por decir algo ahí. Usted pecó. Hijo, pero ¿cuántas veces le he dicho que no vuelva a caer ahí? Y tenga su castigo. Entonces imagina un Dios así. Dijo Snyder, no damos ni un paso cuando ya estamos recibiendo el castigo del Señor. Pero no, Dios es paciente y nos enseña y nos corrige y trata con nosotros. Y por eso permite las pruebas, porque en las pruebas produce en nosotros paciencia y se ejercita el amor. ¿Y el amor hacia quién? Hacia Dios. Porque hay mucha gente en las pruebas, dicen frases como, yo no puedo creer que Dios sea amor, porque si Dios fuera amor no permitiría que me pasaran estas cosas. Entonces no conocemos a Dios. Mientras pasamos las pruebas, nos ejercitamos como verdaderos hijos de Dios. Y ese amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, ¿qué hace? Disipa, quita el temor, el miedo que podamos sentir. ¿Usted alguna vez ha estado en una situación en la que ha tenido tanto miedo que no sabe qué va a pasar de ahí en adelante? Porque, y como se dice, si Dios no mete su mano, hasta aquí llegamos. Y aún así Dios nos ha sacado de ahí. Pero ¿qué pasa? A veces nos atemorizamos mucho, demasiado. Y eso demuestra que no conocemos a Dios. Recuerda el pasaje de los apóstoles en la barca en medio de esa tempestad. Cuando vieron la tempestad, ¿qué pasó con ellos? Se asustaron, temieron. Señor, sálvanos, ayúdanos. No ven que perecemos, Señor. Y el Señor iba tranquilo en la barca. ¿Cuál era el temor si Jesús estaba con ellos? Y así somos nosotros. Dios está todos los días con nosotros. Y nosotros a veces andamos atemorizados. No sabemos a veces cómo actuar en medio de un momento de dificultad y olvidamos que Dios depositó en nosotros ¿qué? Amor, para amarlo a Él, para confiar en que Él tiene en control todas, diga conmigo, todas las cosas. Si algo se saliera del control de Dios, pues Dios no sería Dios, así de sencillo. Su enfermedad no está fuera del control de Dios. Su escasez no está fuera del control de Dios. Su familia no está fuera del control de Dios. Sus proyectos, sus anhelos no están fuera del control de Dios. Pero Él permite las pruebas ¿para qué? Para que nos ejercitemos. Es como cuando usted va a un gimnasio. Usted no puede pretender que de la noche a la mañana usted ya se vea así todo musculoso, todo fornido. No, eso es un proceso que toca ¿qué? Darle y darle y practique y practique. Y hay días que usted no quiere hacerlo y otros días llega más animado y otros días ya está desanimado. Pero no pasa nada. Porque estamos llamados ¿a qué? A practicar. Y dice, Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando ¿qué? Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Si alguien viene acá y pongamos un caso hipotético, y le dice, toma de rehén a alguien acá, y le dice, ¿su vida o la de él? ¿Usted estaría dispuesto a entregar su vida por alguno de ellos? Que el Señor lo guarde. Hermano, ¿alcanzó a hacer la oración de fe? Dijo, si alguno... Hay casos, sí, se han habido casos, pero esos son, dicen por ahí, contados con los dedos de la mano. Pero esto nos ilustra algo.
El 8, más Dios, ¿cómo muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando que ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucha gente tiene miedo a morir, creyentes tienen miedo de morir porque no saben si realmente van a ir para el cielo. No saben, no tienen la certeza todavía. ¿Por qué? Porque su conciencia los redarguye, le dice, usted pecó allí, hizo esto, y no se siente confiado en que Dios le va a dar la salvación. Por eso es que el amor echa fuera el temor. ¿El temor a qué? A la ira de Dios. Pero eso es un proceso que dura toda la vida. Hoy podemos tener miedo que si partimos de este mundo, quizás, si fuese por nosotros, acá todos bajo. Pero en la misericordia de Dios no es así. En la benevolencia, en el amor de Dios no. Porque Él mostrando que nosotros siendo débiles, siendo pecadores, no teniendo ningún tipo de esperanza, ¿qué hace? Se entrega. ¿A quién? A sí mismo. ¿Para qué? Para darnos salvación, para que no tengamos miedo de la ira de Dios. Esa es nuestra esperanza como creyentes, que si partimos de este mundo, podemos confiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso no significa que nosotros no tengamos nada que hacer. Recuerde las 2 predicaciones anteriores. Dependemos de la justificación del Señor, sí, pero somos responsables de nuestras acciones. Todas nuestras acciones tienen consecuencia. Pero cuando se trata en términos de salvación y nacemos verdaderamente de nuevo, la última palabra la tiene ¿quién? Dios. No depende de nosotros. De nosotros depende acercarnos a Él. Eso es lo que Él nos pide. Él no está diciendo, mire hermano, construya una escalera, pínteme mi nombre en el cielo. Perdone si le doy a eso, que son canciones absurdas. Él no le está pidiendo cosas raras. Él sencillamente le está diciendo, mire a Jesús. Coloque su mirada en Él. Crea en Él. Viva para Él. Eso es lo que pide Dios de nosotros. ¿Es muy difícil? La verdad, sí. Seamos honestos. ¿Y por qué se hace difícil? Porque no estamos acostumbrados a pasar más tiempo con Él, a escudriñar sus escrituras. Por eso se nos hace a veces difícil. ¿Por qué? Sencillamente somos seres humanos. Sigamos avanzando. En el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Entonces el amor sacrificial de Jesús tiene un rol importante, es el de reconciliarnos con Dios. Porque fuera de Dios, cosa dura es caer en las manos de Dios, en su ira. Y dice un pasaje que sencillamente atesoramos día para el día de la ira. Eso es fuera de Dios, obviamente. Pero en Jesús no. Jesús lo entregó ya todo. Y a veces a nosotros nos cuesta entregar cosas a Él. ¿O no? Si Dios nos diera un listado a cada uno, entrégueme esto y esto y esto y esto, muchas cosas, créame que, ¿en serio, Señor, me pides eso? ¿Por qué? Porque lo hemos amado tanto, más que a Dios. ¿Y recuerda cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma, tu ser, es decir, amar a Dios con todo. Hermano, vamos a hacer vigilia. Ay, no. Pero usted ama a Dios y le manda besos a Dios. Señor, te amo. Pero se convocan cosas y, hermanos, toca ir a evangelizar. No hay tiempo, hermano. Hermano, toca ir a una familia que está necesitada. Ay, hermano, estamos escasos de plata. Entonces, ¿cuál es el amor que decimos que tenemos?
Si no amamos a quien vemos, dice la Escritura, mucho menos podemos decir que amamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor lo hemos vuelto en un romanticismo, no en un estilo de vida. Y el amor es sacrificial. Voy a terminarles, porque sé que el tiempo no me alcanza para finalizar la prédica, pero les voy a terminar con las características que debe tener el amor para cuando volvamos a retomar este tema, usted haya podido practicar algo de esto. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, a sonar horrible. Platillo desafinado, usted pegue y verá que eso suena terrible. Usted a veces se da cuenta cuando nos equivocamos, sobre todo yo en la batería. Eso se siente. No hay manera de esconderlo. Y uno apenas como que no se hayan dado cuenta. ¿Será que no? Se dan cuenta. Así es cuando hacemos las cosas y no tenemos amor. Eso se da cuenta cuando hacemos las cosas sin amor. Voy a contarles una historia. Ahorita me río, pero en el momento no fue chistoso. Joanita me pidió el favor que le hiciera la comida, que le hiciera el desayuno. Y yo recuerdo que ese día, no sé, me levanté hormonal. Me levanté en mis días. Ella me pidió el favor que le hiciera un huevo en tortilla que le gusta que le haga. Y ese día a mí se me pegó el huevo y era un sartén ya viejito y le eché la culpa al sartén y le di al sartén y ese huevo no se despegaba y le entregué esos huevos, pero horrible, estaban desfigurados. Y llega y me dice, ¿y eso que los hizo con amor? Bueno, te lo hubiera hecho sin amor. Cuando hacemos las cosas sin amor, ¿eso qué? Eso se ve. Usted no prueba una comida que se hace con amor. Y usted le pregunta, ¿usted qué le echa? Que yo cocino con amor. Y sí, créanme que sí hay una gran diferencia entre hacer las cosas con amor o hacerlas ahí como caiga. Insípidas, saladas, pasadas de azúcar. Pero cuando se hace con amor, aunque se le vaya la mano en la salecita, hay gracia en ese almuerzo. Aunque se le haya pegado un poquito a la rosa, hay gracia en ese almuerzo. Y usted lo recibe con gratitud. Pero cuando usted hace las cosas de mala gana, no funciona. ¿Usted alguna vez ha hecho algo de mala gana donde usted trabaja? ¿Cómo se ha sentido durante todo el día? Pésimo, pesado. El ambiente laboral no se aguanta ni usted mismo. Y en lugar de que le rinda, ¿o no? ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. Es dar antes que recibir. Por eso cuando usted le pidan el desayuno, levántese con amor. No haga lo que yo hago o lo que hice en ese momento. Se le puede dañar el desayuno. Le puede dañar las emociones a esa persona. Puede herir a esa persona. Y esas heridas pasan factura. ¿O no? Esas no se borran así como así. Así que cada vez que piense hacer una cosa y no la va a hacer por amor, piénselo 2 veces. Mejor no lo haga. Porque preferiblemente no herir a la otra persona que crear una marca. ¿Y qué era hacer 2 huevos con un café? No era mayor cosa. Pero uno a veces se complica. Dígame si no. Y se forman las peleas y ahí es donde digo, ¿y qué pasó con el amor? Ay, mi príncipe. Y cuando están en esas peleas, ¿usted le dice mi príncipe? No, usted ahí usted ve todo lo malo que tiene. Usted ve todo lo malo y comienza a cuestionarse. ¿O no? ¿No le ha pasado? Nos ha pasado a todos.
El amor es, mire lo que dice acá. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué pasa? Mire, usted puede hacer el acto benévolo más bonito y si no tiene amor, eso se nota, eso se ve cuando usted hace las cosas sin amor, hermano. Y vienen las características. Ahora pregúntese, ¿de verdad usted ama? Vamos a evaluarnos. Número 1, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no qué, no se irrita, no qué, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Y qué pasa con una persona que ama? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabe cuándo dejamos de soportar? Cuando dejamos de amar. ¿Y por qué dejamos de amar? Por las acciones que tenemos nosotros como personas. Voy a dejarlo hasta ahí porque sé que el tema es muy extenso. Todavía me falta la mitad de la enseñanza. No quiero extenderme sabemos que a las 11:20 es el límite de la predicación. Pero quiero que considere lo siguiente. Si realmente decimos que amamos a alguien, esto es un manual de cómo debemos mostrar el amor hacia esa persona. Y ojo, no estoy diciendo que porque el amor todo lo sufre y todo lo espera y todo lo soporta, usted tenga que recibir todo tipo de ofensas por amor a la otra persona. Porque la Biblia también habla al respecto de esas situaciones, sobre todo cuando se habla en términos matrimoniales. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo realmente amo a una persona y es recíproco el amor, ese amor está dispuesto a dar más que lo que espera realmente recibir. Si usted está esperando recibir más de la otra persona, pero dar menos de usted, déjeme decirle que ese no es el amor bíblico. El amor bíblico es más de dar y menos de recibir. Ahora, ponerlo en práctica es donde realmente se hace lo complejo de la situación. Y deberíamos evaluarnos cada vez que hacemos mal o nos comportamos de formas infantiles o nos comportamos o hacemos esas pataletas, porque las pataletas no solo se hacen en el ámbito matrimonial, a veces en nuestras propias empresas hacemos pataletas, nos hacemos en el cotidiano, día a día, hacemos pataletas de niños chiquitos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a dar más y como dijo Jesús, a dar esa milla más. Que si nos abofetean un cachete, estemos dispuestos a dar el otro. Aquí no, aquí pégueme en el uno y ahí espero. Me voy alzando hacia la otra persona. Quiero terminarles con esta pequeña reflexión. Si Jesús, siendo Dios, no se aferró a sí mismo para entregarse por amor a nosotros, ¿por qué nosotros nos cohibimos tanto en hacer cosas para Dios? Y no solo para Dios, para el prójimo. Porque ya hablamos del primer mandamiento, pero Jesús resume los siguientes en unos segundos. Este mandamiento les dejo yo. ¿Cuál es el segundo mandamiento entonces? Que Jesús resume. Ama al prójimo como a ti mismo. Y no es un amor sentimental como se enseña hoy en el ámbito de la psicología,
Ay, tienes que aprender a amarte y a darte el valor que tú tienes porque tú eres importante. No, no se está tratando de ese amor. No, no. Aquí está hablando de un amor que es hedonista que tiene la gente. Un amor narcisista por sí mismo. Y dice, así como usted se ama a usted y busca lo bueno para usted y piensa tanto en su bienestar, aprenda también al bienestar de la otra persona. Así como usted quiere cosas buenas para usted, aprenda a dar cosas buenas también para quién, para con su prójimo. Ahora la pregunta, ¿cuál es su prójimo inmediato? El que tiene más cerca todos los días. Puede ser su mamá, puede ser su papá, pueden ser sus hijos, puede ser su esposa, puede estar en su empresa. Aprendamos entonces a dar más y a recibir menos. Después hablaremos de ese amor que no es amor, es decir, el que soporta sencillamente por capricho, porque hay muchas mujeres, sobre todo esto pasa en el ámbito matrimonial, que soportan tantas malos tratos de parte de sus esposos o viceversa y piensan que es por amor y no, ahí ya entra otra cuestión. Mis hermanos, para no hacerles más larga la enseñanza de hoy, la continuamos una vez que nuevamente esté aquí predicando. Espero y anhelo y deseo que algo se le haya quedado el día de hoy. Número 1, necesitamos nacer de nuevo si no lo hemos hecho. Número 2, necesitamos aprender a colocar nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Número 3, debemos aprender a venir ¿a quién? A Jesús para que sean expuestas nuestras obras. Y número 4, debemos aprender a amar a los demás como desearíamos que otras personas nos amen a nosotros mismos.